El año pasado, cuando cursaron Instalaciones 1, ustedes utilizaron también lo que se denominan sistemas individuales para poder climatizar sus proyectos. Estos sistemas individuales tienen una particularidad. Los calefactores que se utilizan para calefaccionar, por un lado, generan el calor y por el otro lado también emiten ese calor generado a los locales donde se encuentran instalados. Eso es la particularidad. Todo se encuentra concentrado en un único equipo, el generador del calor y el emisor del calor concentrados en el mismo calefactor. Ahora, en lo que es Instalaciones 2, tenemos la particularidad de trabajar con lo que denominamos sistemas centrales. Esos sistemas centrales se van a caracterizar porque en un lugar determinado de nuestro edificio, al que llamaremos sala de máquinas, se va a encontrar instalado el equipo que va a generar el calor. Y por otro lado, en los locales que nosotros vamos a climatizar, se van a encontrar instalados los equipos que van a emitir el calor a esos locales. Ya conocemos entonces cuál es la diferencia entre un sistema y otro, ¿sí? Y ahora lo que vamos a conocer precisamente son los componentes básicos que integran los sistemas centrales. Por un lado tenemos la planta térmica. La planta térmica va a ser la encargada de generar el calor. Por otro lado, las canalizaciones. Canalizaciones que vamos a denominar de mando y que las vamos a representar en línea llena y con esta simbología, ¿sí? Círculo rojo con la letra M en su interior. Estas canalizaciones de mando van a transportar el fluido caloportador que se genera precisamente en la planta térmica. ¿Hacia dónde? Hacia los equipos terminales, ¿sí? Equipos terminales que van a estar ubicados en nuestros locales y que van a ser los encargados de emitir el calor a esos locales. Pero acá no termina la cosa, porque una vez que el fluido caloportador fue entregado a través de esos equipos terminales, si el calor fue entregado a esos locales, vamos a tener un vínculo más de canalizaciones que vamos a denominar de retorno, ¿sí? Ese fluido va a regresar ¿a dónde? A la planta térmica nuevamente. Esas canalizaciones que vamos a denominar de retorno se van a representar en línea punteada roja, también en algunos casos se pueden representar en color azul, ¿sí? Todo lo que sean las canalizaciones de retorno, y su simbología va a ser doble círculo con la letra R. Es decir, ahora lo que tenemos es un circuito cerrado. Planta térmica, generadora del calor, canalizaciones de mando que transportan el fluido caloportador generado, equipo terminal que emite el calor al local y canalizaciones de retorno que regresan nuevamente con ese fluido caloportador a reiniciar el ciclo en donde en la planta térmica. Bien, vamos a clasificar un poco los sistemas centrales que podemos llegar a tener. Eso va a depender del fluido calefactor que estén transportando, ¿sí? Por un lado podemos tener sistemas centrales de aire caliente que trabajan con temperaturas entre los 40 a los 60 grados centígrados. Podemos también tener sistemas centrales de vapor que trabajan ya con altas temperaturas, 105 grados a 110 grados centígrados. Evidentemente, porque el vapor se genera después de los 100 grados centígrados. Así que bueno, esto, digamos, hay que tenerlo presente y en cuenta porque me va a empezar a sofocar un poquito la emisión de calor generado por sistemas centrales de vapor. Y por último, agua caliente. Los sistemas centrales de agua caliente son los que vamos a utilizar en nuestros proyectos. A la hora de calefaccionar cada una de las dos, de los dos proyectos con los que vamos a trabajar, o sea, cada grupo trabajará con el que le ha sido asignado, ¿sí? Vamos a trabajar con los sistemas centrales por agua caliente. Estos sistemas centrales por agua caliente trabajan con temperaturas que van de los 65 a los 85 grados centígrados y vamos a tener que tener en cuenta algo. Acá dice paneles radiantes, temperatura de trabajo 40 grados a 30 grados centígrados. Sí, es un subsistema dentro de los de agua caliente. ¿Y por qué un subsistema? Porque los paneles radiantes al trabajar con estas temperaturas requieren de un mayor número de controles y dispositivos para poder lograr precisamente
estas temperaturas. Entonces lo particularizamos. Lo vamos a ver en la segunda teórica, ya específicamente vamos a hablar de ellos, ¿sí? En esta primera parte vamos a conocer parte de ellos, pero más específicamente en la segunda teórica. Bien, cada uno de ellos, cada uno de estos sistemas tiene particularidades que hacen a su funcionamiento, el aporte, digamos, de calor que me hace, etcétera. Son ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos. Por un lado, los sistemas de aire caliente tienen la particularidad que son de rápida puesta en régimen, es decir, enciendo el sistema y rápidamente me entrega calor al local. Pero la desventaja que tienen es que tienen baja inercia térmica. Una vez que apague el sistema, dejan de entregar calor, si no queda calor residual en el local, con lo cual son aptos para uso discontinuo. Por eso se los utiliza mucho, por ejemplo, en cines, microcines, en lugares comerciales, ¿sí? Podemos precisamente ver que se encuentran instalados estos sistemas de aire caliente. Aire caliente lo podemos generar tranquilamente utilizando los sistemas de aire acondicionado, que no veremos en este curso, pero que ustedes lo verán en cursos siguientes. Bien, dentro de las ventajas, el calor se puede distribuir en forma pareja. ¿Por qué se puede distribuir en forma pareja? Porque requieren espacios para materializar sus conductos, ¿sí? Que esa es una desventaja. Yo tengo que prever cielos rasos de altura importante como para poder alojar las redes de conductos que van a requerir los sistemas de aire caliente. Me permiten también poder hacer un aporte de aire exterior para poder renovar el aire que se empieza a inviciar en el interior de los locales. Aire que yo también, ese aire viciado, yo si quiero lo puedo recircular nuevamente y lo puedo filtrar, ¿sí? Pero bueno, digamos que estas por un lado son las ventajas y otra de las desventajas que tienen es que para estos sistemas yo debo prever para su regulación en los distintos locales de dispositivos que, bueno, si bien me permiten la regulación, son un poco costosos, pero bueno, me facilitan la regulación del sistema en sí mismo, ¿sí? Secan el aire hasta ahí, porque hoy en día esto se ha sofisticado bastante y tienen, digamos, la posibilidad de contar con humidificadores que me permiten controlar el tema de la sequedad del aire ambiente. Así que bueno, ya cuando ustedes introduzcan en la parte de aire acondicionado en los próximos cursos, van a ver específicamente cómo se maneja este sistema. El otro sistema que dijimos que podíamos tener también para climatizar, ¿sí? Para calefaccionar, son los sistemas centrales por vapor. Los sistemas centrales por vapor tienen también la misma ventaja que los anteriores. Enciendo el sistema y rápidamente me entregan calor. Pero la desventaja, al igual que el anterior, es se apagó el sistema y dejan de entregar calor a los locales. Una ventaja importante que tienen, como está circulando vapor por sus canalizaciones, no se produce congelamiento, pero la gran desventaja que presentan, como lo dije al principio, es que el calor que emiten es sofocante, y ese calor, al ser tan sofocante, también tiene otra particularidad, me tuesta las partículas de polvo en suspensión, ¿sí? Porque obviamente estoy trabajando con temperaturas importantes. La ventaja que también pueden tener ellos es que como estoy trabajando con vapor, no tengo pérdida de agua en las instalaciones y son bastante económicos. Pero la desventaja también es su difícil regulación porque en estos equipos, sistemas centrales por vapor, tienen, digamos, una desventaja importante. Se produce cambio de estado en ellos. ¿Sí? Por un lado, yo transporto desde mi planta térmica, estoy transportando vapor hacia los equipos terminales, pero cuando ese vapor, digamos, es emitido a los locales, ese calor generado por el vapor es emitido a los locales, el vapor empieza a perder temperatura y al perder temperatura pasa de vapor a agua de condensado, con lo cual ese cambio de estado que se produce de vapor a condensación me provoca por un lado, ruido en los equipos terminales que estén alojados en los locales, y también eso hace que la vida útil del sistema de las canalizaciones, de todos los equipos que sean metálicos en el sistema, sea limitada, ¿sí? Porque imagínense que de repente está pasando vapor, después pasa agua de condensado, ¿sí?
esa variación en los equipos hace que la vida útil de ellos sea limitada. Ahora bien, nos vamos a introducir con las ventajas y desventajas que caracterizan a nuestros sistemas de agua caliente central, que son los que vamos a utilizar precisamente en nuestros proyectos. Por un lado, la gran ventaja que tienen es la alta inercia térmica, ¿sí? Yo enciendo mi sistema, ¿sí? Va a tardar muchísimo en ponerse en régimen, por eso tiene una puesta en régimen lenta, ¿sí? Pero cuando yo apague ese sistema, me va a quedar un calor residual hasta tanto el sistema esté, digamos, dejando de funcionar, y aún más allá de que dejó de funcionar, me va a seguir entregando calor, con lo cual, desde el punto de vista de la eficiencia energética, es óptimo este sistema, ¿sí? Eh, digamos que, o sea, a diferencia de los anteriores, esa es la gran ventaja, ¿sí? Con respecto a vapor, me olvidé de decirles algo, que lo puedo utilizar en industrias, en hospitales, ¿sí? Todavía se sigue utilizando mucho en esos lugares. Y en algunos hoteles, digamos, de características importantes, también, sobre todo porque, bueno, se lo utiliza mucho en el sentido de que si el hotel consta de un lugar específico para el lavado y limpieza de la ropa blanca, los sistemas de vapor son óptimos para eso, ¿sí? Por esa razón, si bien no se utilizan tanto para climatizar, se utilizan más que nada asociados a lo que es el agua caliente de uso sanitario, que ya lo veremos cuando trabajemos con la instalación sanitaria. Bien, retomando un poco el tema del agua caliente. Retomando, el agua caliente tiene también como ventaja que el calor que me está generando en los locales es un calor suave, es un calor agradable. Al trabajar ya con temperaturas mucho más bajas, el tostamiento de las partículas del polvo en suspensión no es, digamos, tan abrumador el olor nauseabundo que se produce cuando el polvo del ambiente se empieza a tostar. Aquí ya no es un problema, ¿sí? Son sistemas silenciosos y que tienen obviamente una mayor vida útil. ¿Por qué? Porque no se produce cambio de estado acá, siempre trabajo con agua caliente, ¿sí? La regulación también la puedo realizar yo a través de los mismos equipos, y eso también es una gran ventaja que puedo tener en cuenta. Como desventaja es, digamos, la más, digamos, notoria es que como estoy trabajando con agua y todo va a estar lleno de agua, se pueden producir obviamente pérdidas de agua dentro de este sistema. Y estos posibles riesgos de congelamiento del agua no son tal si yo aíslo bien cada una de las canalizaciones que consta del sistema. Pero bueno, puede pasar que eso no se haya tenido en cuenta y termine, digamos, el agua caliente que está circulando por esas canalizaciones congelándose. Pero sepamos que si todo está bien aislado, no puede en absoluto suceder nada de eso. Los paneles radiantes. Los paneles radiantes son los que producen la mejor sensación de confort. ¿Cuál es la mejor sensación de confort que requiere, digamos, el ser humano? Tener los pies calientes y la cabeza fría, ¿sí? Bueno, los paneles radiantes tienen precisamente uno de ellos esa característica. No me secan el aire del local, tampoco me condicionan la ubicación del mobiliario en el local porque están ocultos, y la distribución del calor es pareja, es uniforme. El mayor problema que constan es la parte constructiva. En la materialización de los circuitos que van a integrar, digamos, los paneles radiantes, vamos a ver que, bueno, ahí si yo de repente tuve algún problema con alguno de esos circuitos que conducen el agua caliente, va a ser muy difícil su reparación. Y el inconveniente es que como el equipo terminal está oculto, me voy a enterar cuando el problema aflore a la superficie, ¿sí? Pero después el resto, digamos, son todas ventajas y por eso también se lo utiliza muchísimo. En donde los sistemas de agua caliente central yo los puedo utilizar en viviendas, en hoteles, en escuelas, digamos, en un montón de lugares de destinos. Puedo yo aplicar en hoteles, también puedo aplicar estos sistemas tranquilamente. No lo aplicaría, por ejemplo, en una oficina, ¿sí? Salvo que tenga alguna particularidad específica donde se encuentre implantada la oficina.
pero que no es el caso de ninguno de nuestros dos modelos didácticos, ¿sí? Así que agua caliente, viviendas, hoteles, escuelas, son, digamos, destinos a donde puede ser instalado los sistemas de agua caliente. Bien, los componentes de la planta térmica son, por un lado, la caldera, el quemador, los controles que va a tener esas calderas, el abastecimiento de combustible y, sobre todo, también tenemos que tener en cuenta, dentro de los componentes de la planta térmica, los conductos de evacuación de humos y gases productos de la combustión. Bien, las calderas. Las calderas podemos tener calderas para servicios centrales, que son las que vamos a utilizar nosotros, y también podemos tener calderas compactas integral para uso individual. Estas últimas, las calderas compactas integrales para uso individual, quizás algunos de ustedes las tienen en sus casas, ¿sí? Porque son las calderas murales, que uno las puede tener domiciliariamente instaladas. En una vivienda podemos tener calderas bajomesadas, una casa más o menos de planta baja y primer piso tranquilamente puede llegar a tener una caldera bajomesada, ¿sí? Y las calderas eléctricas, cuando los proyectos, digamos, son muy pequeños o no existe lugar para albergar calderas que ya tienen un tamaño, digamos, importante, puedo llegar a colocar calderas eléctricas. O bien cuando el tipo de energía que conste en el lugar a donde se encuentre implantado mi proyecto no me permita tener combustibles de tipo gaseoso, también puedo recurrir a instalar calderas de tipo eléctrico. Pero específicamente nosotros nos vamos a manejar con las calderas para servicios centrales. Estas calderas para servicios centrales podrán ser tubulares, humotubular o acutubular. Las tubulares presentan haces de tubos, estas calderas, y de acuerdo al fluido que estén transportando esos tubos, podrán ser humotubulares cuando transportan o circula dentro del interior de esos tubos humos, o acutubulares cuando circula en el interior de esos tubos agua. Y las otras calderas que podemos llegar a utilizar son las calderas seccionales. Bien, las calderas tubulares o humotubulares pueden generarme una potencia de trabajo entre 60.000 a 250.000 kilocalorías horas. Bastante potencia, ¿sí? A considerar. Tienen tienen una inercia térmica que es moderada, necesitan de un mayor mantenimiento, pero veamos que el rendimiento es bastante importante, ¿sí? Es un rendimiento que ronda el 85% de la potencia que generan, ¿sí? Por eso la puedo utilizar para grandes edificios, que, digamos, o sea, nuestros edificios no son tan grandes, pero bien podría llegar a ser el caso que estemos por los 70, 80.000 kilocalorías hora y podamos recurrir a cualquiera de ellas. También existen las calderas que son tubulares acutubulares, que en realidad son las calderas que generan vapor, cuya potencia, la potencia que generan va entre 100.000 a 500.000 kilocalorías hora. ¿Sí? Cuando estamos hablando de calderas tubulares acutubulares, por lo general son las calderas de vapor, y las humotubulares son las calderas destinadas a los servicios centrales de agua caliente. Bien, con respecto a las calderas tubulares, ¿sí? Yo puedo tener calderas tubulares que tienen ciertas particularidades. ¿Ven? Acá vemos, estas calderas son tubulares, y esto que vemos acá son los haces de tubos, que yo los puedo retirar para su limpieza y demás, pero las particularidades que pueden tener estas calderas pueden ser las siguientes. Por un lado puedo tener mi quemador, mi hogar sumergido, ¿sí? A donde se genera precisamente la combustión que va a calentar el fluido que esté circulando por esos haces de tubos, ¿sí? Lo puedo tener, pueden ser calderas tubulares de hogar inferior. Estas calderas tubulares de hogar inferior tienen una desventaja, porque el calor se está desperdiciando, ¿sí? Calculen que hay calor que se está yendo hacia el piso. Entonces, bueno, si bien se utilizan estas calderas, hay que tener presente también este temita, ¿no? Hay calor inutilizable, si se quiere. En el caso de las calderas que también son de tubulares, pero
la particularidad que tienen es que son de hogar sumergido, ¿ven? Acá esto es el hogar, esto es el quemador y esto es el hogar de la caldera, ¿sí? Se encuentra al medio, o sea, los haces de tubo están rodeando al hogar. Entonces acá hay un mayor aprovechamiento de energía. La inercia térmica de las de hogar sumergido, ¿sí? Es una inercia térmica también de tipo moderado, tienen obviamente un mantenimiento importante, pero el rendimiento es importante. El rendimiento va entre 90 y 95% de la potencia que pueden producir. Fíjense que son calderas más pequeñas, otra particularidad que tienen, a diferencia de estas que ya son de tamaños más importantes. Pueden generar potencias importantes, son calderas que se pueden transportar fácilmente a la obra, a las salas de máquinas donde las vamos a instalar, porque precisamente son calderas, como les dije anteriormente, pequeñas, ¿sí? Pero bueno, a la hora de seleccionar tengamos bien en cuenta estas características para tratar de seleccionar la mejor caldera para nuestro proyecto. Bien, cuando nosotros instalemos, si es que decidimos instalar calderas de tipo tubular, ¿sí? Tenemos que tener ciertas previsiones en la sala de máquina donde vamos a ubicar estas calderas, ¿sí? Por un lado, las calderas, como tienen haces de tubos en su interior que necesitan limpieza, nosotros tenemos que prever un largo equivalente al largo que tenga nuestra caldera para poder retirar esos haces de tubos y poder realizar la limpieza de ellos. Y también necesitamos prever, ¿sí? En uno de los laterales, para permitir la apertura, sobre todo cuando son de hogar sumergido, la apertura se realiza para uno de los lados, y tenemos que prever precisamente la apertura del frente de la caldera para poder retirar esos tubos. Por eso vamos a necesitar de un ancho equivalente al ancho que tiene nuestra caldera. ¿Ven? La altura de las salas de máquinas donde se encuentren instaladas estas calderas van a requerir una altura mínima de 2,50 metros. En la parte superior, lo que denominamos domo de nuestras calderas, yo tengo que dejar previsto para que salgan o lleguen en las canalizaciones una altura mayor o igual a 1 metro. Estas calderas, ¿sí? Como son artefactos que trabajan a gas y con potencias que superan las 10.000 kilocalorías hora, tengo una exigencia a cumplir en relación a la reglamentación de gas, es que deben tener 3 de sus lados recorribles con un ancho de paso mínimo de 50 centímetros. También tengo que tener otras previsiones en las salas de máquinas donde yo vaya a instalar esta planta térmica, referidas también a la ventilación. La ventilación de esas salas de máquinas tendrán que tener un vano o conducto de área útil que sea mayor o igual a 200 centímetros cuadrados, y la renovación del aire interior de esas calderas deberá responder a una renovación de 5 renovaciones horas del volumen de esas salas, ¿sí? Las aberturas, las puertas, digamos, de entrada a la sala de máquinas donde estén estas calderas, tienen que abrir hacia afuera, ser de tipo incombustible, y otra particularidad que tenemos que tener presente, si bien ven, están siendo alimentadas por gas, el quemador se alimenta, ¿sí? Por combustible gaseoso, en este caso gas natural, ¿sí? No puede compartir las calderas, o sea, la zona térmica donde yo coloque, instale mis calderas, no puede compartir ni estar en contacto con la sala de medidores de gas, ¿sí? Eso sí o sí lo debemos cumplir a rajatabla. Otra particularidad que tengo que tener en cuenta donde yo instale mis calderas, que si mi conducto de evacuación de humos y gases de combustión sale en la parte trasera, debe estar separado del filo que dé a medianera mínimo 50 centímetros. Todas estas cuestiones las tengo que tener en cuenta a la hora de instalar y ubicar en los proyectos las calderas que se requieran para ello. Bien, con respecto a las calderas seccionales. Las calderas seccionales generan una potencia que puede ir entre los 40.000 o a las 80.000 kilocalorías horas, tienen una alta inercia térmica, el mantenimiento es fácil, pero el rendimiento ven que ya disminuye en relación a las otras, un 80%.
Las calderas seccionales se caracterizan por ser secciones de fundición de hierro que se ensamblan en obra, con lo cual yo puedo transportar la cantidad de secciones de fundición de hierro que necesite mi proyecto para poder armar esta caldera propiamente en mi obra, ¿sí? Se pueden armar in situ, por lo cual eso realmente es una gran ventaja, pero como estoy trabajando con piezas que son de fundición de hierro, imagínense el peso a la hora del ensamble de todas estas piezas. Si yo tengo armada una sala de máquinas en mi azotea para albergar estas calderas, el peso estructural se empieza a aumentar, ¿no? Empieza a aumentar por el peso propio que tienen estos artefactos, ¿sí? Así que bueno, son calderas pensadas que tengo que tener en cuenta a la hora de dónde las voy a ubicar para la transmisión de carga, sobre todo en relación a la estructura de mi proyecto. Y como vemos acá, son calderas para servicios centrales de edificios de 750 metros cuadrados aproximadamente. Bien, las otras calderas, las que habíamos dicho que capaz que alguno de nosotros las tiene en sus casas o en departamentos, son las calderas murales. Ya ven que están trabajando con con potencias que van de 8.000 a 30.000 kilocalorías hora, ¿sí? La particularidad que tienen que me pueden servir para suministrarme doble servicio. Por un lado las puedo utilizar para climatizar, o sea, para generar agua caliente para calefacción, y por otro lado para generar agua caliente de uso sanitario. Por eso dice que también pueden ser de doble servicio. O las utilizo solo para calefacción o para ambos servicios, uso sanitario y calefacción. Pueden ser de gas natural, envasado, pueden tener su tiraje, puede ser de tiro natural, de tiro forzado, de tiro balanceado, y son muy utilizadas, ya como lo dice acá, en departamentos o en casitas pequeñas, ¿sí? Después, las bajomesadas también me sirven, o sea, para ser instaladas en casas o locales ya comerciales. La potencia que generan va entre 20.000 a 45.000 kilocalorías hora. También pueden ser de doble servicio. Pueden ser de gas natural, pueden estar alimentadas por gas natural envasado, como las anteriores, ¿sí? Y pueden ser de tiro natural o de tiro forzado. Y por último, acá observen lo que les decía de las calderas eléctricas. Las calderas eléctricas son muy pequeñas, son módulos que me generan una potencia de 8.000 kilocalorías hora cada uno de estos módulos. ¿Cómo trabajan? Y aprovechando lo que es el efecto Joule, es decir, la transformación de la energía eléctrica en calor. El agua fría ingresa por la parte inferior, una resistencia que se encuentra ubicada en el interior de estos módulos, calienta esa agua, y el agua caliente para lo que sería, digamos, el sistema de climatización por agua caliente sale por la parte inferior, ¿sí? En aquellos lugares a donde no tengo mucho espacio, no cuento con salas de máquinas importantes para poder albergar cualquiera de las anteriores calderas que estuvimos viendo, bueno, puedo recurrir tranquilamente a utilizar calderas eléctricas. Estos modulitos, ¿sí? Yo los puedo ir acoplando uno al lado del otro para generar la potencia también que requiera mi proyecto. Bien, los controles. Los controles de las calderas pueden ser de tipo automático, visual o auditivos. Los controles que son automáticos son el apostato, termostato y el presostato. Y los controles que son visuales, ¿sí? Estos controles visuales pueden ser el hidrómetro, el manómetro o el termómetro, ¿sí? También, ¿sí? Las calderas pueden contar con controles de tipo auditivo, sobre todo las calderas que trabajan a vapor. Esas calderas que trabajan a vapor constan también con lo que se denomina silbatos de alarma. Y fíjense la gran diferencia que hay entre unas y otras. En la anterior imagen vimos que los controles son los necesarios, pero las calderas a vapor tienen muchísimos controles. Esa es la particularidad para poder diferenciar cuando estamos en presencia de una caldera que está trabajando para, digamos, para generar agua caliente central, con las calderas que trabajan a vapor, ¿sí? Con las calderas de vapor a baja presión. Fíjense la gran diferencia de controles que tienen unas con respecto a las otras.
Aparte también constan de controles automáticos de nivel de agua, con válvulas de seguridad, con un montón de controles, porque es lógico, ¿sí? Explota una de estas calderas, cualquiera de ellas, ¿no? Pero sobre todo esta, si me vuela completamente el edificio de acuerdo a donde se encuentre instalada. El abastecimiento de combustible. Hace ya muchísimos años, en la década del 40, 50, por ahí, existían en nuestros edificios, 50, 60 también, en nuestros edificios el depósito de combustible. Hoy en día esto está prohibido, ¿sí? Ya no se puede usar más. La provisión a nuestras calderas puede realizarse a través de combustible gaseoso, que es muy común en las zonas que son urbanas, ¿sí? Utilizamos lo que es gas natural. En las zonas suburbanas, a donde no llegan las redes de gas natural, podemos utilizar para proveer combustible a nuestras calderas gas envasado. Y en las zonas rurales podemos trabajar con provisión de combustible de tipo líquido o bien de tipo sólido, gasoil o leña, ¿sí? Siempre cuando yo diseño un proyecto tengo que saber con qué tipo de combustible voy a trabajar para proveerle ese combustible a las plantas térmicas que tenga instaladas. Conducto de evacuación de gases y humos de combustión. Todos los artefactos que trabajan a gas, ¿sí? Sepamos que a donde se encuentran instalados esos locales, yo los voy a ventilar. Pero los artefactos en sí mismos no los ventilo. Lo que hago es eliminar los gases y humos de combustión que generan, ¿sí? Por eso, cuando algunos de ustedes dicen, coloqué la ventilación de la caldera, no colocaste ninguna ventilación a la caldera. Lo que hiciste es colocar un conducto de evacuación de humos y gases de combustión. El artefacto no ventila, elimina a través de su conducto humos y gases de combustión al exterior. Bien, ese conducto que elimina los humos y gases de combustión, ¿sí? Yo lo puedo materializar, ya sea in situ, con mampostería refractaria, hormigón, que puede tener, digamos, una cámara de aire, ¿sí? Una cámara de aire ventilada. Lo puedo materializar, como vemos estos que están aquí en las fotos, lo puedo materializar con chapa con aislación térmica. La chapa puede ser galvanizada hasta un diámetro de 8 pulgadas o de acero con un diámetro de 10 pulgadas o mayores, ¿sí? Si está en azotea de tipo accesible, tiene que estar protegido 2 metros para evitar el contacto accidental de las personas con un conducto donde están saliendo los humos y gases de combustión a altas temperaturas, ¿sí? Por eso debo protegerlo de este modo. Si yo tengo una caldera que la armé yo in situ y le incorporo yo el tiraje, y este tiraje es de tiro natural, yo puedo confeccionar y calcular ese conducto de humos. Por lo general, las calderas que ustedes van a instalar en sus proyectos, este cálculo no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque ya el fabricante les va a suministrar a ustedes el dato del conducto de humo que esas calderas requieren, ¿sí? Pero si uno tiene un proyecto más adelante en la vida profesional y necesita uno generar ese conducto de humos, bueno, lo va a tener que calcular. ¿Y cómo se calcula? El Q de la caldera, ¿sí? La sección del conducto de humo va a ser igual al Q de la caldera. ¿Qué es el Q de la caldera? Ese dato lo voy a obtener con el balance térmico. Va a estar dividido por la raíz cuadrada ¿de qué? De la altura. Altura que va desde el eje de la parte horizontal del conducto de humos que denominamos zorro, ¿sí? Desde el eje medio, hasta el remate de ese conducto del tramo vertical en mi azotea, ¿sí? ¿Ven? Antes de que yo le coloque el sombrerete de tipo espiro. Esa es la altura que yo voy a considerar, desde el eje del tramo horizontal, que denomino zorro, hasta el remate en azotea de mi conducto vertical, ¿sí? Esa altura tomada antes de la instalación del sombrerete de tipo espiro. Por alfa. Alfa es un coeficiente que está asociado al tipo de combustible que yo esté utilizando. Cuando utilizo combustible de tipo gaseoso, gas, ese alfa va a ser 0.018 centímetros cuadrados por metro sobre kilocalorías por hora.
Cuando utilizo combustible de tipo líquido, petróleo, por ejemplo, va a ser 0.025. Es mayor, ¿por qué? Porque las partículas de hollín que se generan son mucho más pesadas cuando utilizo combustible de tipo líquido, ¿sí? Petróleo. Las partículas de hollín que se generan cuando se genera la combustión, ¿sí? Son menores cuando utilizo combustible de tipo gaseoso. Por eso esa diferencia. ¿Cómo calculo el tramo horizontal? Este tramo horizontal, el zorro, es un 25% mayor al resultado que me dé la sección del conducto de humos. Eso es todo. Previsiones que tengo que tener en cuenta, aparte de las que les mencioné anteriormente, que si está rematando en una azotea de tipo accesible, tengo que protegerlo 2 metros de altura para evitar el contacto de las personas con ese conducto que evacúa humos y gases de combustión a alta temperatura. Como estamos trabajando con artefactos de más de 10.000 kilocalorías horas, el remate de esos conductos se realiza a los 4 vientos. En azoteas de tipo accesible, 2 metros, ¿sí? Sobre el nivel de piso terminado pueden rematar 2 metros, ¿sí? Sobre el nivel de piso terminado esas azoteas accesibles. Y cuando las azoteas son inaccesibles, 50 centímetros. Si esas azoteas accesibles, como es este caso, esto es un patio de escuela, obviamente no voy a hacer el remate únicamente a 2 metros, sino que lo voy a prolongar y esos 2 metros los voy a proteger, ¿sí? No se puede desviar el conducto de humo, y es lógico que no se desvíe, ¿sí? No puedo estar haciendo 2.000 desvíos a donde yo estoy transportando gases que pueden quedar acumulados y que me pueden provocar una explosión. Entonces tiene que ser siempre vertical en todo su recorrido. El tramo horizontal podrá tener más o menos un largo aproximado de 2 metros, pero el tramo vertical no lo puedo desviar en todo su recorrido ni una sola vez. Bien, las canalizaciones necesitan, por un lado, digamos, aislaciones que pueden ser de espuma elastomérica, espuma de polietileno, que son las que estamos viendo acá, lana mineral o lana de roca. Pero esas canalizaciones pueden ser, por un lado, metálicas y por otro lado pueden ser plásticas. Metálicas, ¿sí? Las cañerías son las canalizaciones. Pueden ser de hierro negro, de latón, plásticas, de polipropileno con aluminio o bien de polietileno reticulado. Polipropileno con aluminio, ¿sí? Ojo con esto, porque muchas veces se lo confunden y creen que se puede utilizar el polipropileno que utilizan para las cañerías de agua caliente de uso sanitario. Acá no. Acá utilizo polipropileno con aluminio por la simple razón que estoy trabajando con muchos componentes que son metálicos. Las canalizaciones pueden ser plásticas, pero el resto de los componentes son metálicos. ¿Y por qué tengo que protegerlos? Porque los plásticos en su composición, ¿sí? Tienen las moléculas separadas y el ingreso, digamos, o el contacto con la radiación solar, con los rayos UV y todo, hace que se produzca oxidación de aquellos artefactos que son metálicos. Por esa razón lo protejo con aluminio para evitar la oxidación y, o sea, asegurarme que la vida útil de todo componente metálico de mi instalación sea, digamos, a lo largo del tiempo mucho más largo que a la que sea limitada, ¿sí? Esa vida útil. Bien, como estamos trabajando con canalizaciones que conducen fluidos a altas temperaturas, debemos prever también la dilatación de esas canalizaciones, para lo cual podemos utilizar distintos dispositivos que vamos a denominar dilatadores. Por un lado podemos tener dilatadores de tipo Lyra, que los podemos utilizar cuando las canalizaciones son de latón, por ejemplo. Podemos utilizar también enlaces entre cañerías horizontal y vertical cuando las canalizaciones son plásticas, o bien podemos utilizar estos otros dilatadores con fuelle de acero inoxidable o con fuelle de latón, cuando también son estas de hierro negro y estas que también pueden ser de latón, ¿sí? Todas estas posibilidades tenemos para generar y materializar los dilatadores en nuestras canalizaciones.
Bueno, acá vamos a empezar con propiamente lo que hace a la materialización de cada uno de los componentes de nuestro proyecto, ¿sí? Que son los equipos terminales que van a emitir el calor en cada uno de los locales de nuestro proyecto. Por esa razón, prestemos muchísima atención, ¿sí? Y a la hora de seleccionar, tratemos de seleccionar aquel equipo terminal que sea más conveniente para cada uno de los proyectos con los cuales vamos a estar trabajando. Los equipos terminales se clasifican, por un lado, de acuerdo a la temperatura de entrada y la temperatura de salida del agua. Por otro lado, de acuerdo a su puesta en régimen, a su inercia térmica y a la forma de transmisión del calor que tienen. Veamos, hay una primer familia que la integran los radiadores, los termozócalos o zócalos radiantes también llamados, y los convectores de piso, cuya temperatura de entrada del agua es de 75 grados centígrados y su temperatura de salida de 65 grados. Fíjense, la puesta en régimen es mediana y la inercia térmica también. Y el tipo de transmisión del calor es convección natural. La segunda familia la integran el caloventilador y el fan coil. Y aquí la temperatura de entrada de ellos es de 50 grados centígrados y la de salida de 40 grados centígrados. Y acá existe la gran diferencia. La puesta en régimen es rápida, enciendo el equipo terminal y rápidamente me entrega calor. Y su inercia térmica es baja, es decir, lo apago y no tengo más calor en el local. Pero esta es otra particularidad. La forma de transmisión del calor es a través de convección forzada. Cuando veamos cada uno de estos equipos terminales vamos a entender a qué se refiere lo de convección forzada. Por último, tenemos los paneles radiantes. Paneles radiantes que son los que trabajan a las menores temperaturas. Entrada 40 grados centígrados, salida 30 grados centígrados. La puesta en régimen, ¿sí?, como explicamos al principio de toda la teórica, es lenta y la inercia térmica alta. Apagué el sistema, me siguió entregando calor por un largo tiempo más, ¿sí? La forma de transmisión del calor es 55% por radiación y 45% por convección. Bien, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de seleccionar los equipos terminales para nuestros proyectos? Por un lado, la discontinuidad de uso. ¿A qué hace referencia esto? A cuánto va a estar encendido el servicio de climatización en nuestras obras durante el invierno. Convengamos que en una vivienda esa discontinuidad de uso no va a ser tal, ¿sí? Porque va a estar encendido el sistema durante todo el invierno. Pero en un edificio de oficinas hay una larga cantidad de horas en las cuales el sistema no se utiliza, no hay nadie en la oficina. Supónganse que en la oficina se esté trabajando desde las 9 hasta las 18 horas, algunas veces menos, hasta las 17 horas. O sea que desde las 17 hasta las 9 del día siguiente no puede estar encendido el sistema de climatización porque estaríamos desperdiciando energía que nadie está utilizando, con el costo que eso implica además. Entonces, cuando estamos hablando de oficinas, el uso es discontinuo. Y cuando estamos hablando de vivienda, el uso es continuo, es constante, ¿sí? Entonces, esas son las dos diferencias que existen a tener en cuenta cuando voy a seleccionar mi sistema. Las características físicas de los locales. ¿Tienen techos altos esos locales? ¿Son de dimensiones importantes? Eso hace a las características físicas. La disposición de los aventanamientos, no solamente de los aventanamientos, a qué orientación están esos aventanamientos, sino también de los muros fríos y las posibilidades que yo tenga para poder instalar los equipos terminales que requieran esos locales, ¿sí? La estética hace de si voy a utilizar un equipo terminal que está oculto o no, y si tengo posibilidades va a estar asociado a lo primero que vimos antes, a la disposición de los aventanamientos.
Si están a la vista, tengo que considerar el impacto visual que me están provocando, ¿sí? En el ambiente y también el mismo ruido que esos equipos puedan estar generando. En cuanto a la seguridad, ¿sí? Tengo que también tener en cuenta a qué temperatura están funcionando esos equipos terminales, ¿sí? Porque no nos olvidemos que nosotros vamos a estar en contacto con las superficies de algunos de ellos, por lo cual eso es algo que debemos prever, ¿sí? Y también tenemos, acá no está listado, pero tenemos que tener presente el costo de la instalación y el mantenimiento de la instalación a la hora de seleccionar el mejor equipo terminal para nuestros proyectos. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Ahora a recorrer cada uno de los equipos terminales posibles que podemos utilizar en oficina o en vivienda, ¿sí? Por un lado tenemos los radiadores. Los radiadores, muchos de ustedes los conocen porque capaz que los tengan en sus casas, en sus viviendas, ¿sí? Son como los más comunes. Los radiadores trabajan con temperaturas de entrada de 75 grados y de temperatura de salida de 65 grados. El tipo de convección que generan, veamos acá, es un tipo de convección natural. Los radiadores deben instalarse a donde se produce la pérdida o cercano a la pérdida, ¿sí? Siempre se instalan en la cara donde se produce la pérdida. O bien, si no tengo posibilidades de instalarlos, porque no tengo un antepecho, como es este caso de acá, lo instalo en la pared perpendicular a donde se produce la pérdida, ¿sí? Pero siempre tienen que estar instalados en la cara donde se produce la pérdida. Pueden ser de aluminio fundido o extrusado, pueden ser de chapa de acero tipo panel, ¿sí? Pueden ser de fundición de hierro, como es este que está acá, ¿sí? Son los más antiguos y que ahora un poco se volvieron a utilizar por una cuestión de toda esta moda vintage que existe, pero bueno, están prácticamente en desuso, ¿sí? Los radiadores, fíjense en ustedes, constan de columnas o elementos, ¿ven? Cada una de ellas son columnas o elementos que se van acoplando mediante un cabezal superior y un cabezal inferior. No están conformados por serpentina, ni tampoco tienen serpentina en su interior. Anda circulando desde hace muchísimos años dibujos en los cuales en el interior de los radiadores aparece una serpentina. Y ustedes, ¿sí? ¿Qué hacen? Estudian con esos dibujos. Les pido por favor que ni se les ocurra utilizar esos dibujos porque están mal. No hay serpentinas en el interior de los radiadores. Son columnas o elementos que yo voy acoplando a través de un cabezal superior y a través de un cabezal inferior. El agua ingresa por la parte superior, por el cabezal superior, inunda el equipo terminal, inunda el radiador. ¿Sí? Una vez que está lleno, entrega el calor al local y el agua después desciende y sale por la parte inferior para retornar nuevamente hacia la planta térmica. En la entrada lleva una válvula radiador o válvula termostática que la puede accionar el usuario y en la salida, ¿sí? En su salida de cañería de retorno, ¿ven? Acá lo vemos también en la imagen, en la foto, tiene otra válvula que denominamos detentor. Ese detentor es de uso exclusivo del instalador. El instalador me va a regular el caudal del agua y la temperatura también del equipo a través de ese detentor, por lo cual eso ni lo toquen. Una vez que lo tocaron, deja de funcionar correctamente. Ustedes solo para abrir y cerrar y poner en marcha o sacar de funcionamiento el radiador, se manejan siempre con la válvula radiador o válvula termostática. Digamos, el ingreso del agua puede ser por cualquiera de sus laterales. En este caso ingresa por el lado izquierdo, pero bien podría ingresar por el lado derecho. Uno le pide al fabricante, le indica de qué lado quiere ingresar y de qué lado quiere salir. En este caso se ingresó de un lado y se salió del otro, pero bien podría haberse ingresado de un lado y haber salido también del mismo lado, ¿sí? Eso dependerá de cada uno de los proyectos. En tal caso, uno lo pide y lo que va a tener que prever es que, digamos,
el resto de las salidas posibles estén con un tapón. En el caso de que la provisión de las canalizaciones venga, digamos, de la parte inferior y después suba, como se produce un sifonaje ahí, un sifón, perdón, se produce un sifón, le voy a colocar una valvulita de aireación para poder también retirar un poco del aire que queda a veces alojado en los equipos. Tenemos distintas, digamos, distintas formas de radiadores a instalar, ¿sí? Distintos tamaños también. Podemos contar con estos que son radiadores de tipo toalleros. Estos radiadores de tipo toallero yo los puedo instalar en baños. ¿En dónde puedo utilizar radiadores? Puedo utilizar radiadores en vivienda, puedo utilizar radiadores en oficinas. El destino de uso puede ser viviendas, oficinas, hospitales, escuelas, locales, ¿sí? Digamos que es amplio el uso de los radiadores. Una cosa importante, dijimos que entregaba calor al local por convección. El alcance de esa entrega de calor es de no más de 4 metros. ¿Sí? No más de 4 metros tiene el alcance del calor. Por eso tengo que distribuirlos estratégicamente bien si tengo locales importantes para poder hacer una buena distribución del calor en esos locales. Bien. Los termozócalos, que también pertenecen a la misma familia, ¿sí? Lo mismo, temperatura de entrada 75 grados, temperatura de salida 65. Forma de transmisión del calor, convección natural. Pero aquí tenemos la gran diferencia. Son tubos de cobre con aletas de aluminio. Aletas de aluminio que me facilitan el aumento de la superficie de irradiación del calor. Si tuviera solamente los tubos de cobre, sería poquito la emisión de calor que se generaría. El hecho de que sea tubos de cobre con aletas de aluminio, ¿sí? Me aumenta la superficie de irradiación del calor. Estos se instalan, ¿sí? En locales también a donde se encuentra la pérdida y a donde yo tenga la posibilidad de instalarlos, ¿sí? Puede ser algún lateral, alguna pared lateral, puedo instalarlos, pero bueno, a donde tengo la pérdida es mejor, siempre que haya una diferencia de nivel entre el exterior y el interior, y poder instalarlos, ¿ven? O sea, acá en este caso están donde está la pérdida, pero bueno, tengo un murito y ahí están instalados. Acá tengo una puerta-ventana que da un balcón, también existe una diferencia de altura y puedo instalarlos. Como se instalan en la parte baja de nuestros locales, tienen una desventaja, porque juntan pelusas, los pelos, ¿sí? se acumulan ahí en esas, digamos, aletas de aluminio, pelo, el polvo, las pelusas, por eso consta de esta chapa que vemos acá, que es desmontable, es removible esa chapa, para poder realizar la limpieza de los termozócalos. Ojo que los termozócalos en internet los vamos a encontrar con otro nombre, los vamos a encontrar con el nombre de zócalos radiantes, así que cuando ustedes investiguen, ingresen a internet colocando zócalos radiantes, pero en realidad su nombre correcto es denominarlos termozócalos. Los convectores de piso. Los convectores de piso yo los puedo utilizar en aquellos lugares a donde mis carpinterías sean de piso a techo y no tenga posibilidades de alojar ninguno de los otros equipos porque me molesta a las visuales, a la vista exterior, también como queden materializados. Entonces puedo colocar convectores de piso. Los convectores de piso también trabajan con las mismas temperaturas que los anteriores, ¿sí? También transmiten el calor por convección natural, los puedo utilizar como los anteriores, los puedo utilizar en viviendas, en oficinas, en escuelas, en hospitales, a estos también, ¿sí? También los puedo utilizar en oficinas, como compensación de la ubicación capaz de otros equipos terminales en otro lugar. Tienen la particularidad que la convección se realiza prácticamente en el mismo punto donde ellos se encuentran instalados, con lo cual, bueno, hay que prever tener otro equipo terminal ubicado en otro lugar para que compense y climatice bien todo el local. Son de tubo de cobre, fíjense, son de tubo de cobre, en este caso o aluminio, con aletas también de aluminio para aumentar la superficie de radiación,
y estos son módulos que pueden llegar hasta largos de 2,40 metros de longitud. Si yo tengo una necesidad de una potencia determinada en mi local, los puedo ir adicionando uno al lado del otro. La gran desventaja que tienen es que yo debo prever para su instalación una altura aproximada de un contrapiso de 15 centímetros. Por lo general, eso no nos pasa en los proyectos. Rara vez tenemos en los pisos altos esas alturas de contrapiso. A lo sumo lo podemos tener en una planta baja en contacto con el terreno natural. Con lo cual, para ser alojados estos convectores de piso, se dificulta bastante, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, que debemos contar con un contrapiso mínimo de espesor de 15 centímetros. Los caloventiladores. Acá entramos en la segunda familia. Los caloventiladores trabajan con una temperatura de entrada de 50 grados centígrados y una temperatura de salida de 40 grados centígrados. Y la forma de emisión del calor, ¿sí?, es por convección forzada. ¿Qué quiere decir convección forzada? Porque tienen un ventilador de tipo axial, que es más ruidoso, ¿sí? Digamos que genera un ruido importante ese ventilador de tipo axial, y por eso los caloventiladores son usados en aquellos lugares donde el ruido no sea un inconveniente. Puedo utilizarlos en Zoom, en espacios semicubiertos de patios de escuela, puedo utilizarlo en fábricas, ¿sí? Digamos, en locales comerciales también, todo lugar a donde la generación del ruido producto de ese ventilador axial que tienen, no sea un inconveniente, ¿sí? Siempre van instalados en la cara opuesta a la pérdida. Recuerden que los anteriores se instalaban donde se encuentra la pérdida. En este caso no. En este caso yo los tengo que instalar a una altura más o menos de 2,60 metros en relación al nivel de piso terminado, ¿sí?, habitualmente instalados sobre dintel, y en la cara opuesta a la pérdida. ¿Por qué se colocan, digamos, en las caras opuestas a donde se produce la infiltración? Porque ese ventilador axial genera sobrepresión en el local. Entonces, precisamente, me conviene siempre instalarlo en la cara opuesta. Los caloventiladores están conformados por unas serpentinas de cobre en su interior, ¿sí? Esas serpentinas de cobre por donde circula el fluido caloportador. Y el ventilador axial es el que va a inyectar el aire que se produce, el aire caliente que genera al local, ¿sí? Sí o sí, para su funcionamiento, los caloventiladores necesito cercano la provisión de energía eléctrica, porque precisamente yo los pongo en funcionamiento o los dejo o los saco de funcionamiento conectando o desconectándolos de la energía eléctrica, ¿sí? Ven, acá hay un toma corriente. Estos son válvulas esféricas, no, esclusas serían estas son válvulas esclusas que me actúan de bloqueo en la entrada y en la salida, precisamente para el mantenimiento. Fíjense que la entrada y salida siempre están de un mismo lado, ¿sí? Y con estas válvulas yo bloqueo el ingreso y salida del agua y me permiten también, si las cierro, poder realizar el mantenimiento de este equipo terminal. A ver, ¿a dónde lo podemos utilizar? Ya vimos, ¿no?, que lo puedo utilizar en lugares a donde el ruido no sea una molestia, pero hay alguna particularidad de estos equipos terminales. Como su puesta en régimen, ¿sí?, es rápida y su inercia térmica es baja, son aptos para ser usados en aquellos lugares donde el uso sea discontinuo. No lo puedo utilizar en una oficina. Ya sabemos que en la oficina dijimos que el uso era discontinuo. Ahí no lo voy a poder utilizar porque el ruido va a ser una molestia. Pero sí lo podría utilizar en un patio de escuelas, en un Zoom, ¿sí?, donde el uso va a ser esporádico. En una fábrica también los podría utilizar para climatizar. En todos los lugares a donde el uso sea discontinuo y en donde el ruido que generan no sea una molestia, el ruido generado producto de su ventilador axial.
Los fan coil. Los fan coil son conocidos por nosotros porque son los que tenemos instalados en nuestros talleres y en nuestras aulas en la FADU. Los fan coil, ¿sí? También trabajan con la misma temperatura, temperatura de entrada 50 grados centígrados, de salida 40, y también por convección forzada. A diferencia de los anteriores, son, digamos, más silenciosos porque tienen un ventilador de tipo centrífugo. Los fan coil pueden ser fan coil de techo, como los que tenemos instalados en los talleres y aulas de la FADU, o fan coil de piso, ¿sí? Los fan coil de piso pueden ubicarse donde se produce la pérdida, y los fan coil de techo, al igual que los anteriores, se deben colocar en la cara opuesta a la pérdida, ¿sí? Para que ese ventilador centrífugo no me genere, digamos, la sobrepresión en el local y me termine inyectando las masas de aire frío que están ingresando del exterior, sea eso lo que me esté inyectando al local en vez de inyectarme el aire caliente, ¿sí? Algo importante, usos del fan coil. Uso del fan coil, oficinas, hoteles, aulas de gran envergadura, microcines, lo puedo utilizar también en las habitaciones de hoteles, en los lobbies de hoteles, en los restaurantes, ¿sí? Tiene destinos, digamos, considerados. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, ojo, cuando yo seleccione los fan coil, porque hoy en día vienen en watts estos equipos, ¿sí? No vienen en kilocalorías hora, vienen en watts. Entonces tendré que hacer el pasaje de unidades para poder elegir el más conveniente para mi proyecto. Y también hay que tener en cuenta algo, no hay equipos muy chicos, o sea, no hay equipos que me generen potencias chicas, parten más o menos de las 3.500 a las 3.800 kilocalorías hora estos equipos. Entonces, cuando yo los instale, tengo que tener presente lo que necesitan mis locales para elegir el equipo terminal más conveniente, ¿sí? Y son aptos, obviamente, para aquellos locales también de uso discontinuo. Enciendo el equipo, me genera rápidamente el calor. Apago el equipo, ¿sí? No tengo más calor en el local. Por eso, o sea, en la FADU están instalados porque, bueno, son aptos precisamente para uso discontinuo. Los locales de nuestra facultad, ya sea las aulas teóricas o los talleres, hay horas en las cuales nadie los usa y sería, digamos, innecesario que estuvieran encendidos todo el tiempo porque estaría desperdiciando energía. Los paneles radiantes. Los paneles radiantes, que es la última familia, que dijimos que trabajaba con temperaturas de entrada de 40 grados centígrados y de salida de 30 grados centígrados, fíjense que podemos tener distintas variables. Podemos tener muro radiante cuya materialización en el muro es bastante dificultosa por las interferencias con otras instalaciones que eh, yo puedo tener, ¿sí? en esas paredes. Tiene una gran sensación de confort, porque es como si me estuviera abrazando el calor, ¿sí? Pero lo dificultoso de ellos es que tengo, digamos, el problema de las interferencias con otras instalaciones para poder materializar los circuitos de serpentina. El cielo raso radiante. El cielo raso radiante tiene una gran desventaja, porque yo tengo la cabeza caliente y los pies fríos. ¿Cuándo puedo utilizar este sistema? Y bueno, si yo tengo un local que no se previó con anticipación la climatización, o bien se refuncionalizó un depósito y se transformó después en una oficina, supónganse, ¿sí? Pero tengo cielos rasos que son de tipo desmontables. Bueno, tiro ahí rápidamente mi circuito de serpentina y ya puedo, conectando esto a una planta térmica, ya puedo climatizar rápidamente, ¿sí? Digamos que para refuncionalizaciones o bien lugares que no se previó la climatización, bueno, puedo recurrir a un cielo raso radiante rápidamente. El mejor de todos, el que es súper utilizado en la actualidad, es el piso radiante. El piso radiante, ¿sí? Fijémonos acá, yo lo instalo sobre el forjado, sobre la losa,
con una capa de aislación, lo monto, si coloco mi barrerita de aislación, monto los circuitos, pongo el solado y estos, una vez que entran en funcionamiento, me van a emitir el calor a mi local. La forma de distribución del calor, ¿sí?, es un 55% por radiación y un 45% por convección. Aquí a donde yo voy a estar pisando, a donde puedo estar descalzo sobre este piso radiante, la temperatura de irradiación del calor no puede ser superior a los 29 grados centígrados. Va de 26 a 29 grados centígrados. Y es lógico que así sea, porque no me voy a terminar quemando, ¿sí? Por esa razón, la superficie de irradiación del calor es tan bajita, ¿sí? Pero sepamos que trabajan entre temperaturas de entrada del agua de 40 grados centígrados y temperatura de salida del agua de 30 grados centígrados. ¿Dónde puedo yo utilizar piso radiante? Y obviamente que lo puedo utilizar en las viviendas, también lo puedo utilizar en un jardín de infantes, por ejemplo, ¿sí?, a donde los chiquitos suelen estar trabajando sentaditos en el piso para que estén más calentitos, ¿sí? Es muy propio de ser utilizado en esos lugares. En hoteles también lo puedo utilizar. Me tengo que fijar las particularidades de implantación de los locales, la particularidad digamos, de posibilidades para poder tener también los pisos radiantes, pero bueno, esas son las opciones con las cuales yo puedo contar a la hora también de diseñar mis proyectos, ¿sí? Los componentes anexos: el vaso de expansión, las bombas recirculadoras, los reglajes o controles. Vamos a empezar por los vasos de expansión. Este vaso de expansión abierto o atmosférico que tienen del lado derecho es a los efectos que conozcan que existe, pero no lo vamos a utilizar en nuestros proyectos, ¿sí? Es para conocerlo. Nosotros hace muchos años lo utilizábamos, pero en la actualidad se ha dejado de utilizar porque la relación ahora de costos entre lo que es este vaso que está acá a la izquierda, que es el vaso cerrado o hermético, y el vaso abierto atmosférico es muy poca. Entonces, y la verdad que las ventajas que ofrece el de la izquierda son mayores al vaso abierto atmosférico. Por eso ha entrado bastante en desuso. Pero sepamos que si nos encontramos con este vaso, no lo confundamos con un tanque de reserva, ¿sí? Es un vaso de expansión abierto o atmosférico que se coloca, digamos, siempre en el exterior, a donde yo cuente con la posibilidad de instalarlo. Lo debo instalar siempre en el piso más alto de la instalación. Si yo en mi piso de abajo ya tengo instalado mi último equipo terminal, siempre este vaso debe estar por arriba de mi último equipo terminal que yo haya instalado en mi proyecto, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en la explicación porque no lo vamos a utilizar, pero sepamos que tenía un flotante mecánico, una entrada de provisión de agua que provenía del tanque de reserva. Ese flotante mecánico tenía la particularidad de tener un brazo articulado que tomaba las distintas expansiones que se producían al interior de él. Tenía un volumen fijo, un volumen de expansión, que el porcentaje de agua que constaba cada uno de esos volúmenes estaba asociado a la temperatura de trabajo del sistema, y el cálculo de él se realizaba practicando la fórmula que tenemos aquí abajo detallada, ¿sí? Constaba también, como vemos acá, con un desborde, que si yo tenía por un lado el volumen fijo, el volumen de expansión y un volumen de seguridad, ¿sí? Empezaba a aumentar esto más allá, este desborde me tomaba ese aumento de agua y ahí seguía manteniendo las condiciones interiores del vaso de expansión sin ningún problema. O sea, el vaso de expansión abierto atmosférico podía, digamos, cumplir con estas tres características: absorber la expansión del agua, reponer las pérdidas por evaporación que se producían en el sistema y llenar el sistema por primera vez.
pero ha sido reemplazado por el vaso de aquí de la izquierda. ¿Y por qué ha sido reemplazado? Porque este vaso de expansión, que es cerrado y hermético, yo lo puedo ubicar en cualquier punto de la instalación. No necesito colocarlo en el punto más alto, ni que esté en un patio, ni que esté en una azotea, ni que esté al exterior en el punto más alto de la instalación. Acá, este vaso, yo lo puedo tener colocado al lado mismo de donde tengo la caldera, tranquilamente, ¿sí? Con lo cual eso es una gran ventaja. Otra ventaja es que a donde existe riesgo de congelamiento del agua, lugares a donde, por ejemplo, cae nieve en el invierno, yo no puedo tener este vaso porque el agua se congelaría. Pero en cambio, me vino a solucionar ese inconveniente. Como lo puedo tener instalado en cualquier lugar, ¿sí? Es óptimo cuando hay riesgo de congelamiento. Los componentes de este vaso son los que tenemos listados acá. Una cámara de nitrógeno, que es el gas que se utiliza habitualmente en estos vasos. El ingreso, digamos, del gas, ¿sí? La reposición, tiene una válvula de llenado del gas aquí abajo, que está siempre precintada, una membrana elástica, esto es la cama de expansión del agua, y este es el orificio de entrada del agua que proviene de la instalación, ¿sí? Vemos acá, ven, acá está el ingreso del agua, y bueno, ingresa el agua, el gas, al no ser un gas comprimible, le otorga presión a esa agua que está ingresando y la vuelve a inyectar con presión al sistema. Digamos que esas son las particularidades y ventajas que tiene el vaso de expansión hermético o cerrado, que es el que vamos a utilizar en nuestros proyectos. Por eso tienen bloqueados los esquemas que corresponden a instalaciones con vaso abierto atmosférico y solamente tienen habilitadas para poder descargar todos los esquemas que corresponden a vaso de expansión hermético o cerrado, ¿sí? Solo esto está a los efectos de poder identificar en una obra que existe y saber de qué se trata, nada más que eso. Las bombas de recirculación. Las bombas de recirculación me permiten en mi proyecto agitar el agua para que esté en permanente circulación y disponible cuando un equipo terminal requiera de ella. Y me permiten a su vez, en esa constante recirculación que se produce, disminuir la sección y no tener trazados de cañerías dificultosos. Cuando yo tengo, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Que tiene un proyecto que tiene planta baja y un piso alto y tengo los sistemas centrales de calefacción instalados, yo puedo prescindir, si mi planta térmica está en el subsuelo, puedo prescindir de instalar estas bombas de recirculación. Vean que son pequeñitas, ¿sí? Porque el agua caliente circula por termosifón, digamos, puede circular por lo que se denomina circulación de tipo natural, ¿sí? El agua caliente, al calentarse, es menos densa que el agua fría, entonces tiende a subir, principio físico del termosifón, y cuando se enfría y regresa a la planta térmica, desciende por gravedad, ¿sí? Entonces puedo llegar a prescindir de estas bombas de recirculación, pero realmente es innecesario. Primero por el costo, segundo por el tamaño que ocupan. Así que siempre, por más que el proyecto sea pequeño y yo pueda utilizar un sistema de circulación natural en el proyecto, siempre conviene utilizar bombas de recirculación. ¿Por qué? Para poder reducir el tamaño de las cañerías. Bien, los controles de los equipos. Ya los estuvimos más o menos mencionando y aprendimos que los radiadores, termozócalos y convectores de piso llevan en su entrada de mando válvula radiador o válvula termostática y a la salida, en el retorno, detentor. Los caloventiladores y los fan coil van a tener como elementos de control de las cañerías de mando y de retorno lo que son válvulas esclusas. ¿Sí? Válvulas esclusas utilizamos en los fan coil, en los caloventiladores. También podemos llegar a utilizar válvulas de tipo esférica, cualquiera de ellas, ¿sí? En los
pisos radiantes vamos a tener esto, vamos a tener colectores de serpentinas de piso radiante. Vamos a tener un colector de mando y un colector de retorno. Ya en la clase próxima, de la teórica próxima, vamos a ver de qué se trata todo esto, pero por de pronto sepamos que lo que va a controlar cada uno de los circuitos de serpentina va a ser una válvula ajuste de temperatura en la salida de mi serpentina y una válvula ajuste de caudal en la llegada que retorna mi serpentina a su colector de retorno, ¿sí? Sería lo mismo que tenemos acá en los radiadores, pero con otros nombres, ¿sí? Porque la válvula ajuste de temperatura sería el equivalente en el radiador de la válvula radiador y la válvula ajuste de caudal sería el equivalente del detentor en el radiador. Pero sepamos que estos son los controles que llevan cada uno de los equipos terminales y a no confundirlos, porque los suelen confundir y mucho, no solamente en el práctico, sino también en el examen final. Por favor, ¿sí? Tengan muy presente, los esquemas están muy claros al respecto, con todos los controles que ustedes deben tener en cuenta, así que les pido por favor que en eso presten muchísima atención a la hora de realizar sus proyectos. Hasta acá llegó la primer teórica de calefacción, pero vamos a continuar un poquito más para poder entender un poco cómo vamos a ubicar los componentes en lo que es nuestros prácticos y vamos a conocer algo relacionado con lo que es la ubicación de la planta térmica en la sala de máquinas. Bien. El objeto principal de materializar una sala de máquinas es que ella es digamos, el centro, el cerebro de donde van a estar precisamente ubicados los componentes principales de nuestras instalaciones. Ahora, en esta primer parte, la planta térmica, ¿sí? Nuestra caldera va a estar ubicada en esas salas de máquinas. Y desde allí van a salir las canalizaciones de mando y van a regresar las canalizaciones de retorno, ¿sí? Que son las encargadas de llevar el fluido caloportador hacia los equipos terminales que van a estar instalados en nuestros locales. Por lo tanto, esa sala de máquinas, yo no puedo tirar así nomás mi caldera, ¿sí? La tengo que pensar, la tengo que diseñar, ver a dónde la voy a ubicar, ver qué posibilidades de salida tiene mi conducto de humo, por dónde lo voy a subir, ¿sí? Porque tiene que rematar a los 4 vientos. Entonces tengo que diseñar esa sala de máquina correctamente. Y tener en cuenta estas pautas de diseño, la ubicación dentro del edificio, donde voy a colocar esa sala de máquinas, cómo voy a acceder a ella, de qué modo voy a zonificarla, ¿sí? Y ver, o sea, cada uno de los componentes que la van a integrar. En este caso, el primero que vamos a colocar es la planta térmica de los sistemas centrales de calefacción, pero después van a estar ubicados los tanques de bombeo, pozos, ¿sí? Va a haber otros componentes que voy a tener que tener en cuenta de ubicar en la sala de máquinas. El mantenimiento y también los requerimientos reglamentarios son fundamentales conocerlos. Ya hoy vimos algunos de ellos referidos a la planta térmica, más adelante veremos otros, ¿sí? En cada instalación que vaya apareciendo veremos los requerimientos de instalación que estas distintas instalaciones necesiten. Las pautas de diseño, la ubicación y el acceso a una sala de máquinas. Yo puedo tener sala de máquinas ubicada única y exclusivamente en el subsuelo, pueden estar en la planta baja, pueden estar en la azotea, algunas veces también puedo tener un mixturamiento de ubicación en el subsuelo y en la azotea. En nuestros proyectos tenemos espacio más que suficientes para poder instalarlas en el subsuelo, pero sepamos también que podemos prever la instalación de mi planta térmica en la azotea. A ver, ¿qué ventajas y desventajas hay? En cuanto al acceso, si yo la tengo ubicada en el subsuelo, puedo tener un acceso que sea exterior del edificio, ¿sí? Puedo generar un paso de hombre acá e ingresar, capaz tengo justamente retirado mi edificio de la línea municipal, y bueno, de repente eso me permite generar ese espacio de acceso a mi sala de máquinas. Puedo tener también un acceso desde el interior propiamente del edificio,
pero que ese acceso sea más bien un acceso de servicio desde el interior, ¿sí? ¿Qué desventaja tengo? Que mi sala de máquinas colocada en el subsuelo va a requerir seguramente de ventilación de iluminación artificial, de ventilación mecánica, ¿sí? Porque ya la ventilación de forma natural o la iluminación natural se empieza a restringir, salvo que yo tenga un patio inglés. Si tengo un patio inglés, ¿sí? Un patio bajo el nivel 00 de vereda, es un patio inglés, entonces ahí yo podría llegar a tener ventilación natural e iluminación natural. Yo dije recién línea municipal, ¿no? Y en Buenos Aires, en Capital Federal, se denomina línea oficial de edificación, ¿sí? Hago las aclaraciones porque los que vivimos en provincia todavía llamamos línea municipal, y en los que viven en Cava, línea oficial de edificación, que es exactamente lo mismo. Puedo tener también mi sala de máquinas ubicada en la planta baja, con lo cual es muy probable que ya el acceso sea a través, sea exterior al edificio, o también puede llegar a ser interior, ¿sí? Puedo ingresar y tener ahí un lugar, una circulación de servicio que me lleve hasta ella, pero puedo generar 100% un acceso desde el exterior del edificio con un ingreso independiente al ingreso principal del edificio. La ventaja que tiene estar ubicada ahí en la planta baja, que tengo iluminación y ventilación en forma natural, ¿sí? Pero bueno, tengo que prever esos lugares, ¿no? Y cuando está en azotea, sí o sí es el acceso a través del interior del edificio, que puede estar dado a través de una circulación de servicio, o no, ¿sí? Eso me lo va a permitir o no las características constructivas que yo haya previsto en el diseño de mi proyecto, ¿sí? La ventaja que esté ubicada en la azotea es que también tengo ventilación de tipo natural y artificial, pero la gran desventaja que tengo es el peso estructural que genera la ubicación de componentes que son importantes en cuanto a su peso. Esas cargas, ¿sí?, van a terminar afectando a mi estructura y los tengo que tener presente y en cuenta a la hora del diseño estructural de mi proyecto. Por lo cual, ¿sí?, muchas veces no se instalan en la parte superior por esa razón. Pero en cuanto a las plantas térmicas, tiene una gran ventaja. Y la gran ventaja, ¿saben cuál es? Vieron que yo necesito llevar el conducto de humos a los 4 vientos. Bueno, acá el conducto de humos ya salió ahí. Otra ventaja que si se produce un problema de explosión de mi caldera, ¿sí?, la explosión no me hace implosionar todo el edificio, ¿sí? A lo sumo se deteriorará la parte superior, pero el resto no. Entonces esa es también una gran ventaja a tener en cuenta. La mayor desventaja es la que dijimos antes, peso estructural es importante y realmente, o sea, estar transportando hasta una altura determinada estos componentes que son pesados, también implica un costo de obra a la hora de el montaje de cada uno de ellos importante, ¿sí? También a la hora de reparar, porque tengo que prever después el mantenimiento, la reparación, ver el cambio de algunos de ellos con el uso, digamos, en determinados años se empiezan a deteriorar estos equipos y hay que renovarlos. Entonces, si no preví circulaciones verticales importantes, bueno, otra vez nuevamente un gasto para poder realizar el montaje, ¿sí? Cada una de las ubicaciones tiene sus pros y sus contras. Ustedes disponen en ambos proyectos de sala de máquinas ubicadas en los subsuelos, ¿sí? Tienen en uno de ellos la posibilidad, creo que en el de oficina, si mal no recuerdo, tienen la posibilidad de hacer una sala de máquinas en la azotea, pero bueno, fíjense, porque también eso va con los pros y los contras que acabamos de mencionar, ¿sí? Y cómo materializar después todo lo que es las salidas de las canalizaciones y demás. Pero bueno, las alternativas existen. Bien, las zonificaciones y, digamos, las interrelaciones con otras instalaciones. Yo cuando zonifico tengo que determinar lo que es la zona húmeda, las zonas secas de gas, la zona seca de electricidad. No puedo juntar estas dos instalaciones. La zona térmica no puede estar con la zona seca. La zona
térmica podría estar con la zona húmeda, pero si la diferencio siempre es mejor, ¿sí? Pero bueno, digamos que tenemos que tener presente la zonificación. Todas las instalaciones se van a servir del resto, siempre, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, tengo ubicada la caldera, y fíjense que la caldera va a servirse de gas, seguramente su quemador va a estar alimentado, y yo voy a tener que conducir acá una cañería de gas. Eh, Va a estar también alimentado de provisión eléctrica ese quemador para su funcionamiento, va a requerir de agua, o sea que todas las instalaciones que vemos siempre se interrelacionan, se van a necesitar unas con respecto a la otra. A lo sumo, algunas van a estar sirviendo a gran parte de ellas, y otras directamente van a requerir de todas. Puedo tener también la sala de máquinas del ascensor hidráulico. Si en proyectos pequeños como los nuestros solemos tener ascensores hidráulicos, y las salas de máquinas pueden estar ubicadas tranquilamente digamos, en el subsuelo. En este caso, este es un subsuelo a menos 350 al nivel de vereda, ¿sí? Está instalada esta sala de máquinas. Prever las ventilaciones, ¿sí? Prever las puertas de acceso, fíjense que siempre abren hacia el exterior, ¿sí? Siempre aperturas hacia el exterior. Todas cuestiones, puertas de tipo incombustible con, digamos, apertura hacia el exterior. En la sala de máquinas siempre vamos a tener esta situación. Algo nuevo que aparece en este curso son la materialización de los plenos. Ustedes ya tienen en ambos proyectos definidos algunos plenos, no todos, porque ustedes pueden agregar, si requieren, otros, pero para facilitar un poco las cosas nosotros ya les agregamos plenos. ¿Qué son los plenos? Los plenos son espacios que uno proyecta y estudia para tener en cuenta también que sirvan, digamos, a las instalaciones que lo requieran, ¿sí? Son, digamos, espacios que uno va a realizar, pases que uno va a realizar, ya sea en vigas o en las losas, para materializar el tendido de las cañerías que salen desde la sala de máquinas y tienen que ser conducidas hacia los distintos puntos de consumo o de equipos que requieran de ellas. Los plenos pueden ser en realidad verticales o horizontales. Siempre tiene que primar la verticalidad sobre la horizontalidad, ¿sí? Siempre tenemos que lograr de tener tendidos verticales por encima de los tendidos horizontales. Las pautas de diseño que tengo que tener en cuenta cuando materializo los plenos es que sean cercanos a las instalaciones que van a servir, que tengan continuidad vertical, porque la continuidad vertical me favorece en cuanto a la pérdida de carga, ¿sí? Cuando yo tengo tendidos muy horizontales, me produce pérdida de carga, pérdida de presión en las instalaciones, sobre todo instalaciones que conducen fluidos líquidos o gaseosos. Lo mismo va a pasar también cuando conduzcan electrones los conductores de la instalación eléctrica, ¿sí? Siempre tiene que primar lo vertical sobre lo horizontal. Tienen que ser accesibles esos plenos, porque yo tengo que realizar el mantenimiento, tengo que ver si se producen pérdidas en alguna de las canalizaciones que están conduciéndose a través de ellos, entonces tengo que poder acceder. Tienen que ser compatibles con la estructura de otras instalaciones, ¿sí? Yo no puedo cruzar con conductos o cañerías por cualquier punto de una viga. Tengo que prever siempre un cruce por un determinado punto, sobre todo por el tercio medio, ¿no? Que es donde se atraviesa, donde se atraviesan las vigas. Y el remate de los plenos, tanto en azoteas de tipo accesibles como inaccesibles. Vemos acá, por ejemplo, tenemos acá un pleno vertical, que es un pase que se produce en la losa, ven que está indicado, y aquí estoy conduciendo precisamente lo que se denominan caños de descarga y ventilación. Acá va conduciéndose el desagüe de la instalación cloacal. También hay unas cañerías pluviales, me parece, que están bajando, ¿sí? Unos caños de lluvia. Plenos que atraviesan en forma horizontal, que también son de desagües, ¿sí? Que atraviesan las vigas por su tercio medio. Entonces, recordemos que son pases en la losa, por eso no puedo bajar ni subir por dentro de los muros. Sáquense de la cabeza conducir en vertical
cañerías dentro de los muros. Las van a tener que conducir por los plenos. Plenos que ya tienen dibujados en sus planos y plenos que ustedes pueden agregar. Pero nada de conducirlas en el interior de los muros cuando tengo que bajar o subir en vertical, ¿sí? Porque ya no tengo mis casitas pequeñas de instalaciones 1. Ya tengo proyectos que tienen varias plantas. Por esa razón tengo que materializar estos plenos. Pueden ir las instalaciones también en plenos, dijimos, horizontales, ¿sí? Pueden estar suspendidas bajo losa, abrocadas a la losa y sujetas mediante omegas. Pueden ir sobre cielorrazos suspendidos que pueden ser desmontables, el tipo Armstrong, de placas de Durlo también pueden ser los cielorrazos, ¿ven? Acá hay conductos de aire acondicionado, estos son detectores, estas son rociadores de la instalación de incendio. Puedo tener también pisos técnicos a donde puedo canalizar, sobre todo los pisos técnicos muy utilizados para canalizar en oficinas, lo que son los tendidos eléctricos, ¿sí? Acá puede haber también bandejas portacables, que seguramente ya vieron en instalaciones 1, conduciendo la instalación eléctrica, así que también puedo tener esta posibilidad. Bien, la cercanía de estos plenos a las instalaciones que sirven, ¿sí? Ojo, y acá vamos a hacer una aclaración. En los proyectos de ustedes van a tener estos elementos porque muchos de los locales sanitarios en los proyectos no tienen la posibilidad de tener ventilación de tipo natural, ¿sí? Tengo baños que son interiores y no tengo ventilación de tipo natural. Entonces yo los tengo que ventilar de alguna manera, y es ventilándolos a través de la utilización de estos elementos que se denominan COVE, conductos de ventilación, que pueden ser de chapa galvanizado o de fibrocemento, ¿sí? Y acá grábenselo bien. Ninguna instalación puede conducirse dentro de este COVE, ¿sí? Los COVEs no puedo llevar ni transportar ninguna instalación porque ellos tienen que tener la sección correctamente liberada porque son los encargados de ventilar recintos sanitarios que no tienen ventilación natural. Entonces nadie, absolutamente nadie, va a bajar ni subir ninguna cañería dentro de estos COVEs. Ya los tienen indicados en sus planos, por favor, presten atención y háganme caso, ¿sí? En los proyectos de ustedes tienen lugar suficiente para poder ampliar, ¿sí? Colocar plenos, ¿sí? A donde estén también los COVEs puestos ahí en un costado. ¿Ven cómo ocurre acá? Esto es un caño de descarga y ventilación, esto es un caño de lluvia pluvial, ya vamos a ver bien todo esto, ¿sí? Está dentro de un espacio a donde también hay un COVE, pero no está en el interior del COVE, ¿sí? Está por fuera de él, se agrandó el espacio del pleno y se materializó el pleno para sanitarias también. Acá, por ejemplo, tengo también un pleno. Estos son representaciones de radiadores, el tendido de las cañerías representado, designado y demás. Y fíjense, cercano a la instalación que sirve, ahí armado el pleno para la instalación de calefacción. Las cañerías de mando y las cañerías de retorno que están subiendo, ¿sí? Siempre cercanos a la instalación que sirven. Accesibilidad con puertas, que pueden ser también de tipo incombustible, para poder ver qué es lo que está sucediendo, si hay alguna pérdida o demás, y poder realizar el mantenimiento. Lo que hablaba de las interferencias con la estructura, ven en el tercio medio, acá está atravesando un conducto de aire acondicionado, acá desagües cloacales de un recinto sanitario de baño, también está atravesando en el tercio medio. Acá en este caso se salvó la interferencia con una instalación de rociadores, ese es el troncal de una instalación de rociadores, se salvó esa interferencia mediante el uso de una bandeja portacable, ¿sí? Esto seguro que lo vieron en instalaciones 1, que me permite precisamente hacer estos cruces. Los remates de los plenos en la azotea,
2 metros en azoteas de tipo accesible y 50 centímetros en azoteas de tipo inaccesible, ¿sí? Todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta, porque después ustedes en sus proyectos hacen aparecer los remates de sus cañerías, así como si fueran los mástiles a donde voy a colocar una banderita o colgar ropa, y no, yo voy a conducir esas cañerías y las voy a hacer rematar todas juntitas adentro de mi remate del pleno, ¿sí? Porque si no queda horrible, sobre todo cuando tengo una azotea de tipo accesible. Y en los dos proyectos, ojo, que lo tienen, ¿sí? Tienen terrazas, terrazas que son accesibles, con lo cual voy a tener que prever esta materialización, no que me queden como mástil las cañerías en mi terraza. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que van a tener que hacer en sus proyectos? Ubicar la planta térmica, las calderas. Primero y ante todo seleccionar el sistema. ¿Con qué sistema van a trabajar? ¿Sí? Ya dijimos que es agua caliente central. Bien, eso es lo primero. Todos trabajamos con agua caliente central. Segundo, los equipos terminales de ese sistema de agua caliente central, que voy a elegir de acuerdo a las características de mi proyecto. En primer lugar, si el uso es continuo, si el uso es discontinuo, tener presente eso en ambos proyectos. Y ahí voy a seleccionar los equipos terminales que se adecuen. Puedo tener un sistema que sea mixto, que combine piso radiante con radiador toallero, por ejemplo, en los baños, tener piso radiante en lo que son mis departamentos en la vivienda y tener radiador toallero en el baño. Sí, puedo tener un sistema mixto, puedo tener un único sistema en todo, puedo tener un único sistema en todo, ¿sí? Esas son decisiones proyectuales y de pelea. Fíjense que tienen indicadas las implantaciones. La oficina implantada en Buenos Aires y la vivienda implantada en Santa Rosa La Pampa. Santa Rosa La Pampa, clima más riguroso, ¿sí? Entonces hay que prever cuál en su funcionamiento me sirve más adecuadamente, ¿sí? Qué posibilidades constructivas tengo en cada uno de los locales, a dónde tengo posibilidades de instalar, si puedo instalar radiador, si puedo instalar piso radiante, si puedo instalar fancoil, si puedo instalar convectores de piso, si puedo instalar termozócalos. No voy a hacer un mixturamiento de todos los equipos dentro del mismo proyecto, pero al menos uno o dos van a convivir, o a lo sumo convivirá uno solo en todo el proyecto. Haré todo con radiadores, haré todo con piso radiante, no sé, veremos. Eso lo vamos a tener que definir analizando, pensando, investigando y estudiando, ¿sí? Estudiando las características de cada uno de los proyectos y evaluando qué es lo que mejor convenga para cada uno de ellos. Recordando, tipo de uso, continuo, discontinuo, viendo características de los locales, altos, digamos, muchas aberturas al exterior, con mucho aventanamiento, orientaciones, posibilidades de instalación de los equipos a la vista u ocultos, ¿sí? Temperaturas de funcionamiento. Todo esto que estuvimos viendo en la teórica, a tenerlo presente para seleccionar el mejor equipo terminal. Y sepamos que todos trabajaremos con sistemas centrales de agua caliente para calefacción. Hasta aquí llegamos con la teórica. Muchas gracias.